otras dos zapatitas, que es la medianera y también lo que es la esquinera, ¿no? Fíjense que es misma planilla y no hay mucha diferencia. ¿Saben? Es la misma teoría, todo lo mismo, pero lo que cambia, y es lo que es bien importante, es en los aceros y también el funcionamiento, ¿no? Eso es bien crítico en este tipo de zapatas, ¿no? Empezaremos con la medianera. Se da estas zapatas justamente por esta ocasión. Vamos a hacer esto. Se da por esta situación, ¿no? Les había comentado ayer que si este es tu... A ver, ¿cómo estás? Este acá es tu límite de propiedad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen aquí una columna, ¿ve? La zapata en este lado tendría que ser de esta forma. Lo mismo para acá, lo mismo para acá. Inclusive este más de acá, ¿no? Entonces aquí ya en esta construcción tienen 4 medianeras, ¿no? En el caso que digamos, tu límite de propiedad, esto más fuera, así, ya tienen de por sí una esquinera acá, ¿no? Solo una. Las demás serían todas medianeras, ¿no? O medianeras y aisladas. Entonces, cuando haces un diseño de zapatas así solamente aisladas, sean esquineras, medianeras, tienes que tener en consideración el límite de propiedad, sí o sí, ¿verdad? Ahora, cuando analizamos esto, lo mismo, ese mismo paso de lo que hemos hecho el día de ayer, fíjense que no cambia en la nomenclatura de lado largo A, lado corto B. Es lo mismo con las columnas, ¿no? Entonces, con las columnas igual, el lado largo A, lado corto B. Aquí mira, hay un problema. Fíjense cómo son las columnas acá. Son así, ¿no? Ustedes me dirían, ok, tendría que ser así, tal vez la zapata. No, o sea, no importa si es rectangular, ¿ya? Depende esto mucho de la posición de esta zapata. Seguramente se va a ver así esto. No tiene que chocarse, ¿no? De alguna forma, pero la carga que va a haber acá de flexión de acá y también de acá va a ser grande, justamente por el espacio que tú le das a la columna. Entonces no hay mucho, hay ese problema en este plano, ¿no? Generalmente he visto que se hacen así también las columnas. También obviamente sería más conveniente hacer así, ¿no ve? Pero si da el caso de este plano, por ejemplo, que todo estaba en esa dirección, lo cual no lo veo bien, pero fíjense que da, ¿no? O sea, incluso podría dar aquí una columna así, y quién sabe, aquí también otra, ¿no? Y también. Pero eso ya lo ve uno, el arquitecto, por el tema del acomodamiento de los ambientes, ¿no? Es bien crítico esta parte de los ambientes. Entonces, como este es un prediseño, están diciendo que verificar lo que ya está prediseñado, ¿no? O sea, lo que ya ha propuesto. Entonces, a partir de esto ya nosotros vamos a decirle, mire, arquitecto, falla esta columna, hay que mover esto, no cumple la normativa de tanto, no está haciendo esto, hay este problema. Ok, entonces los dos se sientan y dicen, ok, agarremos esta columna, la podemos poner así, podemos aumentar una columna acá, y se va trabajando de esa forma. Entonces la parte más crítica está para un ingeniero y un arquitecto. ¿Está bien? Entonces, en este caso no hay problema si trabajamos con una columna así, ¿ya? El lado B vamos a estar tratando de hacer un poco más grande, como para que no solape esta parte de acá, ¿ya?
Fíjense que yo puedo ya, a ver, me voy a dar, fíjense que el espacio es bien chiquito, aquí es apenas 1.81 metros, ¿no? Y si aquí la columna ya es así, ¿no? En teoría debería estar así, ¿no? En teoría, les digo. A ver, fíjense que esta columna de acá, que el eje, ¿cuál es? El eje de acá es el 2B. El 2B lo tengo acá, aquí, ¿no? El 2B. En servicio hay 64 toneladas. Se me ve aquí mi helada, fíjense. 64 toneladas. Copy. Control V. Servicio. Y último, 2B. Tengo 112 toneladas. Tengo mi A, está bien, mi B, pero que está en una dirección medio inconveniente, ¿no? Si esta realmente está así. Entonces, pueden dibujar así, ¿no? A y B, pero después, si quieren, también pueden dibujarlo de esta forma. Esto ya va a depender, o sea, se hace así, les digo, porque así no te da problemas cuando ustedes trabajen el lado largo con el lado largo, el lado corto con el lado corto. Cuando trabajan un lado corto con un lado largo, generalmente no cumple lo que es este pasito, la adherencia. Vamos a ver. Estamos trabajando 1.5. $285 en el lado A. Así va la columna. 285 hasta aquí, hasta la cara de acá, es la mitad de 285, ¿verdad? 285 y entre 2, tenemos 142.5. Entonces, fíjense en el plano. 142, si esto es 231 de eje a eje, hasta aquí es, a ver cuánto era, 1.42, es más o menos va a estar por aquí, así, ¿no? Apenas, ¿cuánto espacio le están dando? De 231, que es de eje a eje estamos hablando, ¿no? De 2.31, bueno, sería 231 menos 142.5, tenemos 88.5. Ese es nuestro espacio que tenemos del eje hasta la otra cara de la fundación de acá. Entonces, este caso es un poco crítico. Vamos a ver si cumple o no cumple. Ese sería el 1B. El 1B es este acá, me voy a servicio. 1B es este acá, que es 29 toneladas. Me voy aquí a medianeras. Sí. Copy. Uno de servicio, este es lo último, 46 toneladas. Ya, voy a poner 50 por 30 en la, y ya. Coadmisible, el mismo que hemos puesto en la aislada, que es 1.2, 210, está bien, 1.2, y aquí me da, a ver, aquí voy a poner 1.5, puede ser hasta 2 la relación A y B, pero fíjense que aquí está en la columna, eso es lo crítico aquí, ¿no? Lo crítico de esta situación. Entonces, aquí el A y B no necesariamente va a estar así. El B podría ser 50 y aquí 30. Ok, entonces el A aquí es 30 y aquí el B es 50. Ahora, en esta relación de A y B, vamos a trabajar con 1.5 igual. Y ya tengo aquí 130 y 195. Entonces, el lado corto, o sea que va a estar
pero este lado acá no ve, porque de acá está el límite de propiedad. El lado B es 130. ¿Cuántos espacios tenía? 88.5. Técnicamente se está chocando ahí, ¿no? O sea, aquí está 130 y el otro está así. Entonces, si van a ser aisladas, ¿no ven? Esto es un problema. Este caso, o pueden trabajar que pueden hacerlo más largo, este acá, y este también pueden hacer un poquito más largo, o lo más conveniente en este caso sería trabajar con una zapata combinada o conectada. ¿Está bien? Entonces tienen que siempre analizar este espaciamiento, y han visto que lo han hecho en un ratito lo he hecho. Esos proyectos también tienen que hacer, porque ¿les explico? A ver qué había. No. No. A ver. La parte 3. Como les había mencionado, su planito tiene siempre esta disposición. Entonces, si no cumple algo, o sea, o tienen que modificarlo o tienen que trabajarlo de una manera especial, ¿no? En este caso, fíjense que yo tuve que aquí hacer, bueno, aquí lo he hecho así, la verdad no sé por qué. Está aprendiendo. Todo lo hubiera sido, este lado hubiera sido del otro lado, no hubiera problema. Si quieran todos aislados, no había límites de propiedad. ¿Ya? Entonces en este caso no, sí o sí tiene que ver. Aquí lo que pueden hacer es trabajar con otro, ¿no? ¿Qué tal si quiero trabajar con un rango de 2? Entonces aquí puedo decir 165 y 330. En la aislada, ¿esto era la aislada? Ah, no, esta era la aislada. Quería la medianera. Aquí trabajar con un rango de 1, aquí era 2, o mejor no tanto, 1.8 nomás. 120 y 215. Y acá trabajar con algo más cortito, digamos, ¿no? O sea, que sea 1.3 tal vez. Entonces van a tener ya una otra medida acá, que es 205, 265, digamos, ¿no? Del lado, el lado que está al lado de la vaca ha variado, ¿no? Porque si fíjense que esto era más grande. Si era 284, 1.3, 265, ¿no? Me quiero preguntar algo. O sea, para el primer proyecto no van a tener límites de propiedad, ¿no? Pero en el ya a partir del proyecto 2, 3 y 4 van a tener 1, después 2, después máximo creo 2 límites de propiedad. Y ya les estoy dando la situación por qué se hace esto, ¿no? A ver, el área puede variar hasta el nivel X. O siempre se va... No, en realidad cuando tú diseñas un edificio tienes que cambiar los pisos, ¿no? O sea, trabajar los primeros 3 pisos, digamos así. Acá, menos 5, digamos. Una columna no puede ser menor a 25. Estos últimos de acá, 40 por 25. ¿No? Entonces para economizar harto hormigón. Entonces, esto economiza bastante el descuento. Y obviamente la carga minoriza. ¿Ya? Eso no les piden generalmente en su prediseño de fundaciones. O sea, estamos haciendo algo
les digo, no a diseño final, eso quiero que entiendan, eso van a aprender en dirección de obras. Cuando se hace proyectos, generalmente tiene etapas, ¿no? Como les he explicado. Entonces, si quieren hacer un diseño así ya para digamos, plantear un problema que ustedes han visto tal vez acá, van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Nos hemos tardado apenas unas 5 o 6 horas haciendo esto. Pero si vamos a ir ya a diseño final, ya cuando ya no hablar con el arquitecto y todo, entonces ya tienen un diseño así, pero último de los últimos, hacen hasta el mínimo detalle en el modelo para que les haga lo más preciso posible el peso, la carga, los esfuerzos. Diseñan lo que son las columnas aquí, diseñan lo que son las vigas aquí, y en otro programa diseñan lo que son las losas, ¿no? Y en otro programa también pueden diseñar lo que son las fundaciones. Entonces, el tema de diseño es por eso, sí es un poco complicado por esa parte. Como estamos en un diseño, no les van a exigir mucho, eso me voy. No les van a exigir mucho detalle. Suficiente que tenga el modelo del edificio, que cumpla el número de pisos indicado. Suficiente que tenga como les digo, las especificaciones técnicas, que es el FCF, Y, recubrimientos, coadmisibles. Y ya. O sea, estamos, como les digo, estamos como, no es necesario hacer tanto detalle, porque ese principio nos decía, ¿no? El ingeniero nos decía que nunca, o sea, no traten de correr antes de caminar. O sea, de acá hay muchos más detalles que lo van a ver seguramente alguna vez, pero hay muchas más cosas que se tienen que analizar, ¿no? Uniones, en especial uniones de hormigón. Hay que analizar un tema de cargas laterales, como les he explicado, diseño de sismos resistentes y lo que sería la verificación de aceros, ¿no? O sea, todo lo que es la cuantía. Y también el armado en el tema de los planos. O sea, es mucho, hay harto detalle, les cuento. Ya, pero iniciando, estamos por lo menos ya en un buen paso, estamos caminando. Ya para cuando avancen algo más complicado y vayan aprendiendo más y más y más, ya no les va a tomar, ya no va a ser tan difícil, ¿verdad? Por eso no les va a exigir tampoco ustedes, tampoco no les van a exigir a ustedes que hagan un proyecto así perfecto, digamos, ¿no? Eso sería. Si quieres reducir el acero, Harold, ¿de dónde? ¿De la columna? Diga, fundación. Sí, Cristian, en este caso, si voy a reducir el área, digamos, ¿cómo puedo reducir en el siguiente nivel lo que es el acero? Porque ya tiene diferente área, ¿cierto? En el siguiente nivel. Esa duda tenía, Cristian, siempre he tenido. Ya, a ver. Digamos que esta es tu columna, ¿no? Entonces, cuando van a construir esto, se va a ver así. Aquí va a estar la losa. Ahí no ve. Los aceros van a ir volando de ahí, ¿no ve? Hasta ahí si yo lo he encofrado. La losa lo han vaciado. Para el siguiente piso, ¿qué van a hacer? Van a agarrar, digamos, así, aquí en este lado, así tu columna. Tantos aceritos. Y digamos que la columna se reduce acá. Okay. Entonces, decimos que la columna se va a reducir así, ¿no? Ahí. Entonces, esta misma columna, la que está ahí, tiene que tener su propio recubrimiento, todo tal cual, las 8 barritas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer acá
es obviamente el empalme, ¿no ve? Que va a venir así dobladito. Con otros aceros, tú puedes diseñar esto para que esté doblado aquí, para que se empalme. Hay formas de empalmar esto con, ya que sea con alambre o con acero o con soldadura. Y aquí al ladito, más empezando va a estar aquí, ¿no? Estos aceritos que han salido. Entonces, este cálculo del acero verde de la siguiente columna, estoy casi seguro que no se reduce más del siguiente nivel. Estoy trabajando con FIDE 16, por ejemplo. No vas a cambiar así de golpe a FIDE 12, ¿no? Vas a tratar de mantener la cuantía balanceada, como les he dicho, que es del 1% al 7 aproximadamente por ciento, puede ser hasta 6 incluso esto, o hasta 8%. Creo que en el CBH hasta el 4%. ¿Ya? Entonces en la norma peruana no sé hasta dónde hay el límite, pero esto es ACI, esto es CBH, pero la reducción se hace así, digamos, siempre controlando esa cuantía. Si aquí no importa si trabaja con FIDE 16, ¿verdad? Y aquí igual FIDE 16, a pesar que la columna es más cortita, pero como esta columna es más pequeña, igual está dentro de este parámetro, entonces no hay problema. ¿Okay? Es lo mismo a nivel de fundación. Y esos son los bastoncillos, les cuento. Aquí ven, ve la fundación acá. Estos bastoncillos de acá son los mismos aceros que ustedes han puesto a nivel 0 de la columna. Son 8 FIDE 16, quiere decir que a nivel tenemos 8 barritas FIDE 16, ¿no? Entonces, estos de acá van a sobresalir así en el suelo. Después va a venir el encofrado, ¿vale? Aquí lo van a encofrar esto y obviamente aquí va a estar los empalmes de la siguiente fila de columna, de la fila siguiente de aceros, ya empalmaditos estos, ¿no? Y se va reduciendo, así como les explico en un plano, a veces se reduce en una esquina, a veces se reduce al medio, a un costado, dependiendo pues el acomodamiento de las columnas y los ejes, ¿no? En este plano los ejes están al centro. Hay casos que los ejes están acá en la columna, o están acá, o están a un costadito, o sea, es bien variable esto. No siempre están así, ¿no? Y si es así, pues ya tienen que agarrar un buen topógrafo para que después no metan la pata al momento de construir esto. Eso lo van a escuchar más en construcción de edificios también. El tema de el ítem de replanteamiento es bien crucial para que no tengas errores en el momento de construir esto. ¿Ya? ¿Está claro, Harold? Ah, ya. A ver, teníamos ese problema, no hemos verificado si cumple o no cumple. Ya he cambiado esto a 1.3 y el otro he cambiado a 1.8. Entonces estamos en 120, 215, ¿no? Este era 120, entonces la medianera, no sé si te voy a regresar esto. Tenemos 231, tenemos el lado B 120 menos 231. Tenemos 111 libre de eje, o sea de la cara de esta medianera. Desde acá tenemos 131 hasta aquí, del eje de acá. Perdón, 111. Puede ser que cumpla, puede ser que no. Vamos acá. En B tenemos que es el lado, no, el lado largo, 265. ¿Vale? Ese 265 lo tengo que dividir entre 2. ¿Vale? Porque es del lado izquierdo y del lado derecho. Tengo 132, todavía tengo 20 centímetros más. ¿Se dan cuenta? Pero aquí lo que pasa es que cada vez, a ver,
Ah, no, hasta aquí no voy a tener problemas, aparentemente. Pero en el otro sí. Oh. Te lo voy a diseñar rapidito ya. 30, esto 35. File 12 está bien, cumple. 62, 47, 42. Este va a tener problemas después, ¿no? Pero no hay problemas. Está cumpliendo, todo está cumpliendo. ¿De qué? Puede seguir reduciendo. Hasta uno, a ver, no, hemos dicho 2, 1.5. No, tiene que ser más grande. Ya 2, 111. Aquí sería 115, 225. Aquí 200, digamos, tenemos 1.1 o 1.2. Incluso una zapata aislada o cuadrada, así con una columna rectangular, no hay problema. Estamos trabajando 232, 232, no, perdón, 235. 235. Entonces, cumple, está bien, no hay ningún problema. Voy a ver si esto está bien. Ok. L de resistencia menos L de 60 N menos A, está bien. Está bien. Entonces igual cumple los parámetros. O sea, les digo, el tema de fundaciones es bien iterativo, al igual que todo lo que diseñamos es así, digamos. Hay que comprobar, prueba, error, así. Toda una pequeña prueba de lo que es un diseño. Y eso es, creo que en todas las menciones, ¿no? Tenemos 235. 117.5. Acá 115. 2.5 centímetros de espacio libre. No me conviene aquí. Les digo, para nada no me conviene trabajar con una zapata así de estas dimensiones, ¿no? A pesar de que me cumple y todo, pero para no gastar mucho hormigón, estoy viendo que aquí hay bastante hormigón involucrado. Lo más conveniente sería hacer aquí una zapata combinada para este espacio tan chiquito. Igual aquí, una zapata combinada, pues aquí una zapata conectada, etcétera, ¿no? Lo bueno que ustedes, con su primer proyecto, no tienen límites de propiedad. Entonces aquí seguramente van a tener una aislada, otra aislada, así. Se asume que esto es o sea, que no pueden, que no hay límite de propiedad, digamos, por eso no tienen, como el planito que les he enviado. ¿Ah? Preguntas, chicos, de esta parte es bien importante que salgan sin dudas, por lo menos hoy, ¿ya? Quiero que esta parte es bien crucial porque yo les digo, si no entienden bien esta parte, o sea, de la parte iterativa, van a tardarse el doble en hacer sus proyectos, porque aquí si no les cumple o si les está así chocando uno con otro, y si han hecho a mano el proyecto, o sea, porque cuando presentamos novedades hacemos a mano, van a perder mucho tiempo. Entonces, por eso están las planillas. ¿Está bien? Tema de las aisladas, no hay problema. Para el primer proyecto no tenemos límites de propiedad, entonces seguramente va a cumplir casi todo con el plano que les he enviado, o el plano que hemos visto hace ratito. Ya para el segundo proyecto ya es un poco más análisis, ¿no? Como acabo de hacer acá. El proyecto es, acá tienen que trabajar con sí o sí límite de propiedad. Pero como el segundo proyecto es medianeras, esquineras, combinadas y conectadas, entonces ustedes van a tener la posibilidad de trabajar con combinadas, conectadas, medianeras, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Aquí si tuvieran los límites de propiedad así, entonces estoy seguro que van a tener aquí su esquinera y sus dos medianeras, ¿no? Aquí pueden tener
subcombinada, combinada, combinada, ¿no? Y aquí pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendrían, a ver, nuevamente, como tiene que ser igual número de conectadas y número de combinadas, aquí se hace una zapata así, así, una medianera. La conectada es así nomás, ¿no? Y acá, para que cumpla el proyecto más que todo, si aquí tienen aisladas, ¿ver? Igual tienen que conectarlas. Estoy dando un poquito de adelanto de lo que es su segundo proyecto. Así sería su segundo proyecto, ¿no? Ahora, si voy a hablar de estos tres de acá, bueno, de estos con dos conectadas y la, o digo, las de acá la teoría, o sea, ya han visto cómo debería trabajarse, ¿no? Para que ustedes después no tengan problemas en plantearse las fundaciones. Y trabajaremos primero con la medianera, ¿está bien? Entonces, como sabemos que no va a cumplir, puedo trabajar directamente con esta columnita de acá, que es el 2A. Entonces voy a agarrar el 2A, que se está acá, el 2A, que se está acá último, es 87.000, bueno, 87 toneladas. Aquí voy a trabajar con 87 toneladas, PU, y en servicio en el 2A tengo 50 toneladas. Esto, a ver, fíjense cómo está la columna, está así, ¿no ve? Sigue siendo este lado A, lado B, lado largo, lado corto, está bien. Entonces no hay que hacer modificaciones, digamos acá. El lado B 50, lado A 50, lado B 20 o 30, perdón. Coadmisible 1.2, está bien. Y vamos a trabajar con semejante relación. Suficiente con eso. 170 y 255. Ya, ¿qué he hecho acá? Acuérdense, la relación, esta de acá es solamente de A y B en la ecuación de coadmisible. Y no ha cambiado, aquí prácticamente no ha cambiado nada, ¿no? O sea, sigue siendo, o sea, se asume, nuevamente se asume que la carga que va a llegar aquí, ¿no ve? Se distribuye a toda la fundación, lo cual es falso, totalmente falso. Nunca pasa eso. Pero para el caso 1, como le digo, estamos aprendiendo a caminar. Este pasito, vamos a asumir que la carga puntual que viene acá va a todo este lado, ¿no? Por ende, el P sobre AB es el esfuerzo, ¿no ve? Que le estamos igualando a coadmisible. Nuevamente despejamos B y tenemos el B mínimo, y esta es la relación de A y B, ¿no? Asumimos, bueno, nos damos geometrías, bueno, un tamaño más grande que lo mínimo, y a partir de acá decimos, ok, cuánto será mi Q último en función de mi P último de este A y B que yo me he dado. Siempre tiene que ser mayor al coadmisible, cumple, está perfecto. Verificación de acorde por funcionamiento. Ahora, fíjense lo que pasa en estas zapatitas. Si tienen esta relación, y le voy a llamar a esto A, bueno, esto B, perdón, esto A, esto A, y esto B, ¿vale? Les dije ayer, según la teoría, que tenemos aquí una área de corte que va a recibir el hormigón. No hay nada que resista al, ¿cómo se llama esto? Al cortante, ¿no ve? Así que todo el hormigón está aguantando el cortante. Toda esta parte acá. ¿Cómo define esta área? A una distancia de medios, ¿no? Igual acá va a ser de medios.
Entonces, como ya sé que esta es la área, digo, ¿no? ¿Qué necesito para mi funcionamiento? Necesito mi área de corte, que va a ser toda el área que he marcado, y mi perímetro de corte. Mi área de corte, ¿cuánto va a ser ahora? Mi área va a ser este ancho por este largo, ¿no ve? Este ancho que era A. Si tengo D medios más D medios, tengo A más D, ¿no? En este caso tengo B más D medios, solamente B más D medios, ¿no? Entonces, el área que yo voy a tener, fíjense que es B más D medios por A más D, ¿no? Tengo B más D medios por A más D, es mi área de corte. El perímetro, este de acá no va a afectar por si acaso, este lado de acá, porque este está al borde, la medianera. Entonces solamente le afecta este ladito de acá, este y este. ¿Ok? Entonces dicen, ¿no? ¿Cuánto es ese perímetro? 2 veces D más D medios más A más D. Tenemos 2 veces D más D medios más A más D. Entonces esto lo podemos simplificar un poco más. 2 veces D más 2, bueno, no sería 2, sería directamente D más A más D. Esto un poquito más lo podemos simplificar, empezando por A más 2B más 2D. Y este es el perímetro crítico. Y este es el área crítica, ¿no? Entonces, con esos acá fíjense que podemos calcular lo que es la verificación de corte por funcionamiento, calculando esta área y el perímetro, que les dije que es lo mismo. Reemplazan aquí en la ecuación de, o sea, cuánto es la capacidad del hormigón comparado a lo que estás aplicando, ¿no? Al hormigón. Y ustedes van a tener una variable que es D. A ver, vamos a borrar esto. Entonces aquí D sigue siendo su variable, ¿no? De ahí despejan D y van a tener seguramente un valor, ¿no? Ahora, con respecto a la verificación de corte por flexión, aquí es, bueno, tienen dos ejes que van a ser diferentes. Uno que, si ustedes van a ver así, un corte, si ustedes lo cortan esto, van a ver la fundación así, ¿no? Así. Si ustedes lo cortan acá, entonces van a ver una fundación así, ¿no? Entonces de un lado lo ven de este sentido y del otro lado lo ven así. Entonces hay que ver cómo responde la fundación a la flexión, ¿no? A una distancia D de acá y otra distancia D de acá. ¿Ya? Estamos hablando de la cara de la columna. Eso lo hemos explicado bien ayer, ¿no? Entonces, en el sentido X, fíjense que tenemos el lado donde están las dos caras de la zapata. Igual va a ser una distancia M. Y el M va a ser igual a la distancia larga menos la distancia de la columna sobre 2, ¿no? Y esta es la distancia M. QX, Q último por B. Tenemos la carga en teoría distribuida de acá, que es a causa de la carga P. Entonces tenemos el voladizo. Tenemos solamente analizando este pedacito de flexión, por eso le llamamos corte por flexión. Estamos analizando toda la carga distribuida linealmente sobre un pedacito de losa, ¿no? Para verificar el cortante a una distancia D. Justamente esa es la reacción, ¿no? A una distancia D, por eso lo restamos a una distancia D para saber cuánto es la cortante a esa distancia, Bx, ¿no? A esa distancia D, y a partir de la cara de la columna. Entonces igualamos la ecuación para saber cuánto es la cortante, o sea, para despejar D, para saber la altura total que va a necesitar esta corte por flexión en el sentido X. Nos da que tenemos 26 centímetros. Lo mismo para el sentido Y.
Pero aquí está la diferencia, ¿no? Fíjense que para el sentido B no es lo mismo que lo de arriba. Para saber esta distancia n, basta restar d menos b. Y ya. Te da un valor. Sigues teniendo el QY, que es la respuesta del suelo, a una distancia d. Vas a ver la cortante de esta distancia b, que es el BY. Esto lo igualamos a la capacidad de cortante por flexión del hormigón. Y tenemos otro d. Fíjense la diferencia. Obviamente aquí es mucho más, o sea, se necesita mucho más hormigón que acá, porque aquí se distribuye pues aquí y aquí la flexión. En cambio aquí como un volado más grande. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el brazo es mucho más grande que el de arriba. ¿Ve? Por ende, aquí necesitas más hormigón para resistir el corte por flexión que en sentido X que en sentido Y. Entonces, nuevamente verificamos los tres, tanto por el funcionamiento, verificación corte por flexión, en los dos sentidos, y nos da un valor, ¿no? Este valor, fíjense que es el máximo, pero ya lo he redondeado, ¿no? Le damos el recubrimiento de 7.5 y este de acá es el valor, digamos, mínimo, por así decirlo, ¿no? Este valor mínimo trabajamos con un valor constructible para que esto no trabaje al borde del límite, ¿no? Un poquito más, puede ser hasta 50 si quieren. Vamos a trabajar 45. Sería mejor 50. ¿Ya? Es como tienen 50, ahora el constructivo, el peralte, nuevo peralte, o no sería peralte, perdón, sería canto útil nuevo, porque en realidad es el peralte, va a ser nuevamente el peralte menos el recubrimiento. Este va a ser su nuevo D, ¿no? Asumiendo que este va a ser su altura total de su fundación. Y hacemos lo mismo que hemos hecho ayer. Ese mismo tema de transferencia de esfuerzos, ese mismo cálculo de esfuerzo de aceros en X y Y. El mismo verificación de adherencias. Lo bueno de esta planilla, que solamente tienen que poner el número de barras de acero y ya, ahí, eso es todo. ¿Está bien? Eso sería todo, chicos, con respecto a la medianera. No sé si tienen una pregunta. También, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a hablar ahora de la esquinera. Que en el caso de que fuera este nuestro proyecto, nuestro segundo proyecto, nuevamente, si trabajamos con límite de propiedad de este estilo, debería ser acá. ¿Verdad? Va a ser la única esquinera en realidad, fíjense. La única esquinera de todo el proyecto. Y eso es usual, yo le digo bien usual. O sea, el ingeniero en su segundo proyecto sí o sí quiere una esquinera en su proyecto, o una medianera por lo menos, o dos. En el caso aquí van a tener dos, ¿verdad? Y aquí lo demás va a ser conectadas y combinadas. Ya, digamos que vamos a asumirnos esa esquinera de ahí, que es el 1A. Entonces el 1A, agarramos acá el 1A, el tema de servicio está acá, en zapata esquinera. Ay, perdón. Ay, mira, a ver, perdón. Aquí quiero que se copie esto. Servicio. Y último.
O sea, ya intuitivamente las esquineras, las medianeras son al borde, entonces siempre tienen menos carga, ¿no? O sea, generalmente, en este caso es así, piensa, es mucho menos carga, ¿no? Tiene casi 40 y eso tiene 25. Entonces 1.2, mismo hace rato. Y podemos trabajar de la misma forma, un lado largo, un lado corto, ¿no? En relación vamos a dejarlo 1.5, que le parecía que es A y B. Y ese mismo procedimiento, nuevamente, fíjense, es algo que nos asumimos. La carga puntual que está ahí se va a toda la fundación, ¿ya? Por ende, tenemos una carga distribuida. Y por esta carga distribuida, que sería igual a la carga aplicada dividida entre el área, ¿no? Lo igualamos nuevamente a coadmisible. Y de ahí despejamos la variable b, sabiendo ya la relación de a y b, y tenemos el b mínimo, y después multiplicamos por la relación a y b al b para calcular el a. Lo mismo hasta esa parte, ¿no? Las tres zapatitas que hemos visto. Entonces este de acá va a ser 120, este de acá va a ser 180. Cumple, se ha aventado cumple acá y acá. Veamos esta partecita de la zapata, el tema del dimensionamiento en elevación, de lo que cambia, ¿no? Entonces tenemos la zapata, ¿sí? Estamos trabajando con A y con B, ¿no? A y B. Nuevamente, esta va a ser la superficie de cortante, ¿ok? Y la superficie de cortante ahora tiene esta de acá, que es de medios, solamente de medios, ¿no? Necesitamos calcular cuánto va a ser el área. El área de cortante de funcionamiento. ¿Ya? Entonces verificamos cuánto es esta área de acá. Fíjense que esto va a ser A más de medios, por este de medios más A, y este B más de medios. ¿Ok? Ya tenemos el área. Pero el perímetro es lo que va a hacer variar aquí, ¿no? Porque solamente el perímetro cortante del hormigón va a ser este de acá y este de acá. O sea, de acá no se cuenta, porque no está tocando, o sea, no tiene superficie que contar la parte del hormigón, ¿no? ¿Verdad? Está al borde. Entonces, aquí el perímetro va a ser A más de medios más B más de medios. Lo simplifican y esto es D, ¿no? Y ya tenemos nuestro perímetro crítico y nuestra área crítica, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que hacer también en su análisis de proyecto, y también cuando vean la teoría van a fijarse que es eso nomás, ¿no? Aquí tengo el área crítica que les he dicho, A más de medios más B más de medios. El B va a ser A más B más D, y reemplazar en la ecuación de acá, ¿la ves? A menos, bueno, la ecuación grande es A por B menos A menos el área de funcionamiento, y abajo era phi por el perímetro de funcionamiento por D. Entonces reemplazan esa ecuación y hallan su D, ¿no? Se dan cuenta que es el mismo proceso, lo único que cambia es eso, solamente eso. El tema de corte por flexión, aquí es lo que ha pasado en la medianera, pero en los dos casos, ¿no? Es restar A menos A y aquí B menos B. Tenemos M, la carga de flexión va a ser igual, bastante grande, a una distancia de, ¿no? Cortante, justamente este cortante acá. Reemplazamos y igualamos a la resistencia de cortante por flexión. Tenemos un D para el eje X y tenemos un D para el eje Y, ¿no? Igualamos los tres
máximo de acá es el 29, ¿no? Entonces de acá se lo redondeo al número grande aquí, al número, digamos, constructible, digamos. 7.5, 40. Ya tiene que ser un número fácil ¿cómo les digo? De calcular, ¿no? Quiero que se fijen en algo. Para una carguita relativamente pequeña, que es de 24 toneladas y 38 acá, tenemos una, una altura, un espesor de zapata de 40. En cambio en la esquinera, pero medianera, fíjense la diferencia, teníamos 87 y 50 toneladas. Y también tenemos aquí 40, bueno, 50, ha aumentado 10 centímetros. ¿No? Pero aquí es más, es casi el doble. O sea, no es geométrico el tema de la altura con proporción a la carga, ¿no? Después teníamos aquí en la zapata de la, que era igual grandecita nomás. Como hay más lugar donde se puede punzonar esta carga, dice que a pesar que es 112 y 64 toneladas, el área o el espesor es 40. Entonces, eso que tienen que darse cuenta, ¿no? Porque dependiendo la posición y dependiendo de la geometría de la zapata, va a influir mucho en los esfuerzos que se obtengan, ¿no? Entonces, este mismo proceso de la transferencia de esfuerzos, el cálculo de aceros, exactamente igual que ya hemos hecho ayer, y la verificación de adherencia, ¿no? Ambos cumplen, estamos bien, ya podemos diseñar esto para que poner estos datos al plano. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, chicos. Hasta ahí. Una consulta. Esto, no sé si tal vez se habló ayer, no pude conectarme. En esto de las esquineras y medideras, cuando son circulares las columnas, ¿qué configuraciones tendríamos que hacer, digamos, o qué tendríamos que analizar para que sean correctas? Ah, ya, buenísima pregunta, bro. A ver. Es muy probable que en sus proyectos también tengan columnas circulares y en sus exámenes también tengan columnas circulares. Ahora, digamos, tiene una zapata, puede ser cuadrada, porque como es circular, ¿no ve? Va a ser algo así, ¿no? Tenemos un diámetro, le voy a llamar con D mayúscula, digamos de 40 centímetros, ¿no? Quiero que piensen que esto es como la misma carga puntual que va a tener aquí, va a ser igual el PU y el P, ¿no? Va a tener un P y un PU, un diámetro, es el dato inicial, obviamente esto va a estar en unos ejes, etcétera, como siempre. Ya. La parte de predimensionamiento, digamos A y B, depende del diámetro ¿cómo se llama en este caso la columna? Te pregunto a ti, digamos, yo nomás. Mm, eh, Eso sí, no sabría. Tendría que ser tal vez el área que tiene ahorita con ese diámetro. Ajá, ajá. A ver, ahora no solamente para ti la pregunta. La forma de la columna afecta el tamaño de A y B. Perdón.
En lo particular, tal vez diría que no deberían mucho. De acuerdo. Eso es lo que pienso. No sé si la verdad está bien. Claro, porque mira, ¿te fijas? En ninguna de nuestras análisis de zapata aislada, medianera, esquinera, se involucraba para el predimensionamiento el A minúscula y el B minúscula. ¿Qué es lo único que dependía? La carga de servicio y el A y B, ¿no? Entonces, y el coadmisible. Para nada manejamos esto. Teóricamente podrías incluso utilizar esta misma planilla si te toca, digamos, esa zapata con esa columna. Solamente para predimensionar, digamos, ¿no? Digamos que tengo esta zapata con esta misma carga y me bota este valor de A y B, ¿no? Voy a asumirme los valores. Aquí A es 235 igual el otro, ¿no? Hasta ahí te cuento que tenías toda la razón, no afecta nada. Igual el coadmisible no afecta nada a, bueno, Q último, perdón, no afecta nada a lo que es la forma de la columna. Pero aquí ya nos afecta, que es el dimensionamiento en elevación. Fíjate que acá voy a volver a dibujar esto, hacia abajito. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo crees que sea la forma del área crítica y de la superficie crítica? En realidad es muy parecido, o sea, es más que todo para, si esto lo ves en un análisis de esfuerzos, más o menos ese mismo comportamiento circular. Esto lo he visto en análisis de placas, por ejemplo, y esto lo puedes ver también, y lo vamos a ver el miércoles, cuando veamos este comportamiento en una losa grande, por ejemplo, y veamos las columnas, digamos que son así, ¿ve? Y la losa de fundación, aquí alrededor de las columnas hay esfuerzos de momentos en una y en dos direcciones. Entonces, generalmente estos esfuerzos son así, tienen forma circular, a pesar que son incluso cuadrados, ¿no? Pero algo que se ha asumido, ya se ha asumido, les digo, en el tema de, para hacer el cálculo más sencillo, es lo que hacemos acá. El funcionamiento tiene una forma de medios a partir de la figura geométrica. Técnicamente, igual a d medios, tú vas a tener otra figura parecida a eso, ¿no? Ahí y ahí, que va a ser tu área de funcionamiento. ¿Qué te parece? Entonces se parece mucho, o sea, en el caso circular es mucho más para mí preciso, porque a pesar de que tienes así cuadrados o rectangulares, la forma que reacciona la losa es de esta forma, fíjense, es como circular, es así. O sea, los esfuerzos, les digo, que va a aparecer, los momentos en la losa que va a aparecer a causa de las presiones de la columna hacia la losa, se ven así. Es justamente por eso que se diseña de esta forma. Vamos a esta partita. Línea, material y calavera. Bien. Aisladas. Aquí están en 75. Estos son
combinadas. Estas son las combinadas, vamos a ver mañana. Estas de acá son las conectadas. La de arriba era conectada, estas son las, le digo la combinada, estas son las conectadas, las esquineras, las conectadas, pero con, o sea, sin que son dos aisladas, básicamente son dos aisladas estas de acá, y se calcula, ¿no? De esa forma, o sea, individualmente. Y estas son las conectaditas, las vigas de fundación, vamos a ver el martes. Y grid foundation, que son estas son las losas que te decía, ¿no? Aquí creo que no, mejor ejemplo, creo que no, es el ejemplo que hay. Sí, este es el ejemplo que hay, ¿no? Quiero que te fijes, a ver, tenía una mejor gráfica que esto, porque aquí no se entiende muy bien. Creo que está en el otro. No, debe ser esto. Entonces, los momentos, te cuento que aquí, por causa de la carga puntual, los esfuerzos van a venir así, más o menos así. ¿No? Como algo circulares, así medio raras las formas, ¿no? Y a causa de estos esfuerzos se produce estos, o sea, se refuerza justamente la parrilla grande que ustedes ven acá, se refuerza ahí, ¿no? En este lado, en el sentido, en el momento 1, 1 y en el momento 2, 2. En cada columna, fíjense, miren acá las parrillas están un poco más densas en el sentido, ¿no? Igual en el sentido. Entonces, donde no hay momentos, básicamente y te resiste, es como una vía continua, quiero que piensen eso. Va a haber momentos en el sentido que se van a ver así, o sea, puede ser un momento negativo, negativo, perdón, negativo, un poquito positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces aquí, como no hay mucho momento, las parrillas se trabaja con acero mínimo o con acero, si es que necesita refuerzo, se trabaja aquí con aceros mínimos acá donde no ven que hay carga, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver con más calma. Aquí igual, lo mismo, hay momentos en el sentido, ¿no ven? Momentos negativos. Y también hay momentos en el sentido. Entonces, por eso es que se refuerza nuevamente en este sentido y en el otro sentido. ¿Vale? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque el refuerzo de esta columnita, de esta columna de acá, y ahorita nomás va a ser, te cuento, o sea, tú no vas a diseñar así, a menos que la fundación sea redonda. En ese caso sí vas a poner así tus refuerzos por flexión. Pero si es cuadrada, vas a poner como un límite imaginario aquí que tienes. Vas a poner tu dirección en 1 y tu dirección en 2 los refuerzos. Listo. ¿No? O sea, es básicamente como una zapata cuadrada nomás esto. Lo único que va a variar es este análisis del área y del perímetro. ¿Cuánto es el área de este círculo? Si acá tienes un diámetro de más de medios, ¿no? Bueno, este D sería mayúscula, no confundirnos, el de diámetro. Sería el área es D por, bueno, ¿cómo era? Pi diámetro cuadrado por pi sobre 4, ¿no? Entonces el diámetro de todo esto sería D más de medios, ¿vale?
Entonces el diámetro de todo eso va a ser D más D medios por pi sobre 4. ¿Vale? ¿Cuánto es el perímetro de un círculo? Y saben que yo tengo un trauma de esto. Yo me he aplazado mi primer parcial porque le he hecho caso a mi calculadora. Yo me había programado esta planilla en mi calculadora, ¿no? Y no, pues había programado mal el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Y sabe que desde esa vez tengo este trauma de que no me puedo acordar así de memoria el perímetro de un círculo. No sé por qué me pasa eso. A ver, no se rían, digamos. Algo que me ha pasado. Me ha marcado. Ustedes díganme cuál es el perímetro de un círculo. La verdad que no me acuerdo. O lo googleo. Es el ángulo por el radio. ¿Ángulo por radio? No, no. O si no, 2pi. 2pi. ¿2pi qué? En este caso sería. Y R, creo que. O esta madre. Igual lo googleé. ¿2pi R? Sí, es lo que me pareció. O si no, directamente la multiplicación de pi por diámetro. Ah, ¿ves? Y está bien, porque 360 es 2pi y por el radio. Ah, ya está hablando en radianes, ¿no? Claro. ¿Pueden creer que no me acordaba de esta ecuación tan sencillita? Sería pi por el diámetro. Yo en mi examen he puesto sobre 2. Ya, no, ya fue. Y es como que me acuerdo. O sea, cuando ustedes se aplacen por así, por tonteras, se van a acordar toda su vida. Y me acuerdo de esto. Este error que cometí en mi examen. Entonces, si van a hacerse planillas, verifiquen a mano primero y después hacen sus planillas y después hacen la comprobación, ¿no? No hagan el error que yo he hecho, confiar así 100% en mi planilla, ¿no? Entonces, bueno, no lo voy a calcular, pero ustedes ya me entienden, ¿no? O sea, este D, no, perdón, aquí sería D más D medios. Aquí lo que he hecho es dividirlo el diámetro. Ay, no sé qué. Esto creo que lo divido entre 2. Sí, me estoy acordando. Lo divido entre 2 toda esta fórmula. No. Pésimo. Entonces, este de acá es su perímetro. Lo reemplazan en la ecuación de acá. Que no cambia. Es que no cambia siempre. Esta la verificación de corte por posicionamiento. O sea, el B, ¿no ve? BU. Es el corte phi por el perímetro crítico por D, ¿no? Nuevamente el D del canto útil. Entonces este D, ¿no? Voy a escribir aquí, a ver dónde escribo, aquí abajito. El D es igual a A por B menos el área crítica, ¿no? Y aquí está, ¿dónde está? No, Q último, AB menos AO, está bien. Aquí me he comido el Q último. Q último, A por B menos el área crítica, ¿no? Entonces reemplazan esto y lo igualan, ¿no? Vamos, esto lo voy a agarrarlo. Reemplazan esto con esto. A ver. Y esto lo igualan al admisible, ¿no? Al B, este es el B último que estamos explicando, pero al B admisible del hormigón, que este B admisible en funcionamiento es 1.1 raíz de Fc. Y despejan, o sea, ahí reemplazan A y B en esta ecuación, ¿vale? Y despejan D y ya tienen su D.
Con respecto a la... A ver. Con respecto a la flexión. Es igual, o sea, al momento este A menos, o sea, bueno, este no, sino el de medianera, este es la... Dice para calcular mi M, ¿no? Yo lo que hacía era calcular A, que ese era el tamaño de mi columna, menos el tamaño de mi fundación, sobre 2, ¿no? Para calcular M. En este caso lo mismo, en la dirección X, una dirección Y. Voy a copiar esto. A ver. Entonces aquí tienen una distancia, ¿no? Que esta es una distancia en y acá tienen una distancia en X. Entonces para calcular el M acá o calcular el N acá, ¿no? Es lo mismo, si esto es A y este es el diámetro, este es D, diámetro, entonces para calcular M estoy diciendo A menos el diámetro, que es de acá, sobre 2. Para calcular N, lo mismo, M o B menos el diámetro sobre 2. Entonces, ese mismo análisis, como dan cuenta, después es todo igual. Último, M, Q y calculan D, calculan D. Y si van a hacerse una planilla de columna así circular, tendrían que solamente calcular esta parte de funcionamiento y ya, esto, todo lo demás es igual, todo lo demás es igual. Para una columna circular, zapata, rectangular o cuadrada. Fíjense, esto les quería mostrar hace rato. En el caso que fuera una columna o una zapata circular, así, ¿no? Entonces no hay mucho donde perderse, ¿ya? Entonces aquí solamente se calcula la longitud de, o sea, es un poco, aquí pueden ver cómo se puede calcular esto. Hasta donde he visto es solamente geometría, o sea, porque son formulitas, ¿no? En función de del 2/3 de la longitud de BD, o sea, es solamente pura geometría para calcular estos espaciamientos, para calcular el acero, ese mismo proceso de momentos, pero la cantidad de separaciones ya es diferente. O sea, aquí el tema es el detalle del emparrillado. O sea, no pueden calcular el emparrillado de esta forma, ¿no? De acá. El detalle del emparrillado se calcula de otra forma. Y eso por si acaso no nos enseña en la U. No nos enseña eso. Ustedes tienen que verlo. ¿Ya? Ya chicos, entonces vamos a quedar ahí. ¿No tienen otra pregunta? No sé si te aclara la duda, por favor, John. Sí, está claro. Entonces, sí, simplemente sería, digamos, tomar la columna circular como una zapata, digo, una columna cuadrada, porque el lado A y B sería el mismo diámetro, ¿verdad? Entonces sería, digamos, como una columna cuadrada. Todo lo correcto. Tienes toda la razón. Eso es el... Con respecto a la flexión, ¿no? El funcionamiento es cambiar una fórmula y ya. Después todo es igual. Sí, está claro. Gracias. Listo, John. Ya chicos, entonces si no hay preguntas, los dejo descansar. Mañana a 6:30, por favor. En la tarde hacemos la zapata conectada.